pedagogía contextual liberadora, un enfoque educativo en el que se encuentran los de aprendizaje y la puesta en práctica, emancipar todas estas situaciones o estas realidades que aquejan a los filósofos. Mónica, te cedo la palabra. Gracias a todas y a todas, gracias por estar aquí con ustedes. Creo que en este mundo cerrado que se rompe a pedazos, la violencia, la pérdida de la conciencia histórica, no hay un proyecto para todas y todos, dejamos afuera a los descartados, como son los migrantes, las mujeres, los pueblos indígenas, los ancianos, entre otros. Los derechos humanos no son iguales para todos y para todas. Parecería que algunos son exclusivos, como es el caso de la salud, la educación. Hay una globalización, cuidarlo, implica aceptar la diversidad, los diferentes rostros, como nos dicen en Amazonía, porque reconocemos la dignidad de todos los seres humanos. Trabajar para lograr una amistad social y una fraternidad universal que nos permita no solamente pensar, sino también actuar en términos de justicia y fraternidad universal y un diálogo con todos y todas. Hace unos días, en la Laudate Deum, el Papa Francisco nos habla sobre la crisis climática global, donde señala que es una enfermedad silenciosa, porque hay que darnos cuenta que todo está conectado y que nadie se salva solo. Ante la crisis, ahí nos dice que estamos viviendo, nos exhorta a repensar nuestros modos de vida y el uso del poder, porque no todo aumento de poder es un progreso para la humanidad. Se requiere de una ética, una cultura y una espiritualidad, porque el mundo hay que contemplarlo desde dentro, una mirada diferente. Además, de 3 características obligatorias y que se puedan monitorear fácilmente. Así se logrará que el proceso sea drástico, intenso y sobre todo con un compromiso personal y social que nos permita educar y construir para la paz y vivir una cultura reconciliada y reparadora. Repito la frase, que nos permite educar y construir para la paz y vivir una cultura reconciliada, reparadora. Por eso, hoy esta jornada. Pero no nos referimos a una paz negativa, que es ausencia de guerra, ni a la paz positiva, que es ausencia de violencia directa, cultural y estructural, ni tampoco a una paz imperfecta, que es la paz inacabada, que contempla la paz directa, la paz cultural y estructural como un camino gradual y permanente, sino lo que proponemos, queremos y deseamos es una paz sustentable, que genere condiciones de manera de que pueda satisfacer las necesidades del presente y que no comprometa la capacidad de nuestras generaciones futuras. Una paz integral que implica pensar, actuar a partir de las personas, de las comunidades, de los pueblos, de las sociedades, para propiciar condiciones tanto objetivas como subjetivas para un ambiente de justicia, democracia y libertad. También se propone una paz holística, es lo que buscamos hoy, que asuma un modelo interconectado de la paz consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. ¿Y por qué no? Una paz transformadora, como un proceso vivo, construido constructivamente por sujetos sociales, personas que se relacionan con la convivencia y, sobre todo, atienden las necesidades de la población y, como hoy se llama, del buen vivir. Por último, creo que se requiere una escucha silenciosa que nos permita vivir la esperanza, que es la audacia, dicen Fratelli Tutti, de saber mirar más allá de la comodidad personal, de nuestras pequeñas seguridades. Perfectamente Paulo Freire, que nos invita también a estas relaciones en la educación
muy diferentes de lo que teníamos y sobre todo a esta propuesta de la pedagogía contextual liberadora. Bueno, a partir de este seminario quisiera decir también, bueno, que las invitaciones del Papa Francisco a vivir el día a día de la Iglesia y también la cotidianidad de la sociedad, los principios y los valores de la doctrina de la Iglesia, pues se han tomado mediante ejes concretos de trabajo, ¿no? También han sido pues una luz que nos mueve a la reflexión y a la acción, que creo que ha sido algo que ha definido, ¿no? El trabajo del seminario, es decir, es una reflexión, pero es una reflexión para la acción, no quedarnos en lo teórico. Pues 10 años de compartir, que en este 2023 se marcan además en nuestras celebraciones por los 40 años del instituto, como un momento que nos pide mirar al pasado con agradecimiento, por eso el agradecimiento cada uno de estos años que hemos podido celebrar estas jornadas y en ella cada uno de estos temas, y bueno, pues a quienes han sido parte en los diferentes momentos y quienes han aportado también con su experiencia, no solamente en las jornadas, sino también en los procesos de elaboración de estas jornadas que sabemos que han sido de varios meses. Y bueno, pues también a mirar el presente con pasión, como lo hacemos hoy, tomar esta jornada con la pasión y con la decisión de la necesidad que tenemos de intereducarnos y de poner en el centro el tema de la paz como una necesidad urgente. Y bueno, pues de mirar también el futuro con esperanza. Creo que eso también ha caracterizado, decir, bueno, ante una realidad que a todas luces, bueno, pues nos cuestiona y que parece no alentadora, miramos desde nuestra identidad cristiana con esperanza. Y así entonces llegamos hoy pues con un tema que en el conversatorio del ciclo precisamente de los 40 años, que el título era Hacia una educación corresponsable para la paz, pues ya nos colocaba la importancia tanto de reconocer que el aprendizaje es colectivo, como también la urgente necesidad de incluir como un eje transversal el tema de la paz. Entonces quisiera, bueno, compartirles unas breves palabras que si bien pues no serán nuevas, creo que ya, y que van a estar además presentes, ya estuvieron también con todo lo que nos compartía Mónica, bueno, pues creo que nos dejan ver cómo cada quien nos hacemos cargo del título que nos proponen hoy para esta jornada, ¿no? Entonces quisiera partir con esta propuesta de intereducarnos, donde lo primero es que, bueno, de alguna manera es claro, y ha sido un eje en el seminario, reconocer que la educación, o en la educación, los procesos de enseñanza-aprendizaje nos evidencian que todas y todos tenemos mucho que aprender, pero que también tenemos desde nuestras experiencias, desde nuestra vida, nuestra historia, que también son una fuente donde las y los demás pueden aprender. Otro punto es que en ocasiones no es tan evidente, pero que es muy real en todas las situaciones que estamos viviendo. Y no son las diferencias las que generan esto, son nuestras incapacidades para vivir el conflicto, nuestras incapacidades para reconocerlo y para transformarlo. De modo que, bueno, pues lo que nos invita, hay una frase que quisiera yo tomar del Papa Francisco respecto a este tema que a lo mejor puede ser en momentos controversial, es que es aceptar sufrir el conflicto, pero resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. Entonces, bueno, pues creo que justamente lo que queremos es decir, la educación necesita llevarnos a nuevos procesos, ¿no? Nada más quisiera terminar un poco diciendo pues algo de cifras. Les comparto la pregunta para que reforcemos y juntos veamos cómo se junta una nube de palabras en donde podamos expresar nuestro pensar, nuestro sentir, lo que decíamos, y así para poder abrir el campo, el espacio a nuestros panelistas que nos van a compartir desde su experiencia sus diferentes perspectivas. Está la transmisión en vivo de... Ahora sí, si me hacen favor de compartir las palabras a partir del link que les envié, les voy a agradecer.
Pues como podemos ver, pues buscamos inspiración, buscamos esperanza, diálogo, buscamos armonía, reconstruir el tejido social, tener un encuentro, una reflexión, pensar en el bien común. Todo esto, estos pensares, sentires, deseos, es lo que precisamente nos permite estar aquí y es precisamente lo que vamos entre todos colaborativamente a aprender, desaprender y poner en práctica en nuestros ambientes para mejorar la sociedad de la cual somos partes y que de seguro contribuyendo todos con nuestros actos, con nuestros gestos, con nuestras acciones, vamos a iniciar esos procesos que nos decía Karen a través de la educación, pues que todas esas realidades tan sufrientes se conviertan en otra realidad más esperanzadora y más armoniosa. Pues les agradezco mucho este momento y les cedo la palabra a Irma Pous, una queridísima amiga que tenemos aquí en el seminario de la cual es miembro, para que nos haga favor precisamente de presentar a nuestros panelistas y dirigir la mesa de diálogo. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana en el que tenemos pues la tarea de construir juntos propuestas. El que estemos aquí con estas expectativas que se fueron viendo reflejadas en el Menti es el llamado, la invitación que tenemos a que esto que vamos a escuchar hoy no se quede únicamente en nueva información que recibimos y que qué bonito o qué feo o qué doloroso o qué triste o qué maravillosas propuestas, sino que desde estas experiencias toquemos nuestras propias experiencias y juntos vayamos fortaleciendo una red de articulaciones creativas para ir generando esto de lo que ya nos hablaban Mónica y Karen. Y que por eso esta mañana vamos a tener dos momentos de presentaciones. El primer momento será con dos panelistas extraordinarios que nos compartirán retos y perspectivas desde la realidad de México y la realidad de Colombia, y posteriormente un segundo momento de experiencias de construcción de paz en México, experiencias concretas que tocan la vida. Y para ello nos van a acompañar en unos momentos más las siguientes personas. La doctora Silvia Smelkes y el ministro Oscar Sánchez. Ellos dos retomarán, Silvia desde México y el ministro Oscar desde la realidad de Colombia, lo que son los retos y las perspectivas que estamos enfrentando para esta intereducación para la paz. El ministro nos acaba de avisar que por cuestiones laborales emergentes entrará un poquitito más tarde, entonces la primera en participar será la doctora Silvia Smelkes, de quien me permito en este momento presentar quién es ella, qué experiencia tiene, además de decir que es miembro muy querido del Consejo de Indosoc. La doctora Silvia Smelkes es socióloga y maestra en investigación y desarrollo educativo por la Universidad Americana. Realizó estudios de doctorado en sociología de la educación en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Es receptora de múltiples premios, es investigadora de la educación desde 1970 y parte del Sistema Nacional de Investigaciones reconocida en el nivel 3 del SNI. Fundó y fue coordinadora general de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública del 2001 al 2007. Fungió como presidenta de la Junta de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE del 2002 al 2004.
Dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México de 2007 a 2013. Fue la primera presidenta del INEE, del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa Autónomo, de abril de 2013 a abril de 2017, y continuó como consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hasta mayo de 2019. Fue vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Tijuana en el periodo 2019-2022 y será ella quien haga la primera ponencia. Después de ella estará con nosotros el viceministro de Educación Preescolar Básica y Media de Colombia, Óscar Sánchez. Él fue director del Programa Nacional de Educación para la Paz, EduPaz, desde 2016 hasta 2023. Fue secretario de Educación de Bogotá entre 2012 y 2015. Él tiene 30 años de experiencia liderando programas e instituciones en educación y desarrollo humano en Colombia y América Latina. Fue miembro fundador del Movimiento Estudiantil por la Constituyente Séptima Papeleta, profesor universitario y funcionario del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la PNUD y del Ministerio de Educación Nacional, consultor de UNESCO, el Centro Carter y el Banco Mundial. Estudió en las universidades de SUSE, en Poder y Cambio Social. En la Javeriana es candidato de estudios políticos, los Andes en negociación y externado en finanzas y relaciones internacionales. Ha sido becario de Chevening y Fulbright, entre otras distinciones académicas, y les agradecemos a ellos dos que hayan aceptado estar con nosotros esta mañana. También estarán con nosotros en el segundo momento, en la parte de compartir las experiencias de construcción en México, dos personas. Uno es Juan Carlos Uriarte, de la Iniciativa Integral Aurora, y Ana Cari Valdés Astorga. De bullying en el mundo. Este tipo de encuestas es la que reporta esto, ¿no? De que México está en el primer lugar entre todos los países del mundo en bullying. El INEGI reporta que el 29% de los estudiantes entre los 12 y los 18 años dijeron haber sido víctimas del bullying, también otra vez sobre todo verbal, ¿no? Y bueno, fruto de estos diálogos, ahora lo que tenemos es una muy valiosa Agenda Nacional de Paz, que todavía está en borrador, que justamente lo que persigue el haberla publicado como borrador es que la sigamos discutiendo y enriqueciendo. Y esta es de la justicia. No es paz negativa, es decir, no entendemos la paz como la ausencia de violencia, ya sea personal o la ausencia de violencia estructural o las guerras, o sea, no entendemos la paz como la ausencia de violencia o la ausencia de guerras, sino que eso es lo que se llama la paz negativa, sino que la que entendemos como paz positiva, ¿no? Porque si nos limitamos a visualizar la paz como ausencia de violencia, lo que hacemos es correr el riesgo de implementar medidas punitivas en su mayoría que están atendiendo los síntomas, porque la causa de fondo es la injusticia. Entonces, estamos atendiendo las causas de la violencia con esta visión de que lo que tenemos que hacer es acabar con la violencia a través de sus síntomas. Entonces, castigamos a los que son violentos y entonces estamos atacando nada más los síntomas y no estamos, asume el conflicto como una oportunidad de abrirse a otros puntos de vista, de cuestionar certezas, ¿no? Y rechaza la violencia, eso sí, como forma de enfrentar los conflictos. O sea, los conflictos existen, incluso son oportunidades en la mayoría de los casos primero de cuestionarnos y después de dialogar, ¿no? Pero lo que sí no podemos hacer es responder a los conflictos con violencia para tratar de resolverlos. Y más bien la educación para la paz busca formas no violentas de resolver los conflictos
de enfrentarlos o de vivir con ellos, porque no todos los conflictos se pueden resolver y eso también hay que aceptarlo. Entonces, la educación para la paz incluye formar para enfrentar conflictos de manera no violenta. Eso es parte de lo que tiene que hacer la educación para la paz. Bueno, educar para construir paz requiere de un alto desarrollo cognitivo, porque no se puede construir paz sin un buen desarrollo del pensamiento crítico. Y para desarrollar el pensamiento crítico, pues es necesario tener un buen desarrollo cognitivo. Entonces, eso implica trabajar también la parte cognitiva del trabajo propiamente escolar con altos niveles de calidad. Es decir, no se contrapone el trabajar lo académico con altos niveles de calidad con trabajar para la construcción de paz. Como sabemos, los contextos de violencia son diversos, también son diversos los tipos de violencia, la violencia económica, la psicológica, la
Y bueno, también estos conflictos hay que aprovecharlos para formar en la mediación no violenta de conflictos, que bueno, como ustedes saben, hay una serie de técnicas que permiten hacer esto, ¿no? Pero que implica, bueno, en primer lugar la escucha, la apertura a la escucha, en segundo lugar la empatía, ponerse en los zapatos de otro y pensar cómo se siente el otro estando en su propia situación, favorecer el diálogo, que a veces requiere mediación, casi siempre requiere mediación, y entonces ahí el papel del docente es muy importante, y luego pues conducir a una decisión de resolución, que puede ser una resolución del conflicto o un aprender a vivir, a convivir con ese conflicto, ¿no? Y bueno, en este proceso, como digo, se forma en estos valores vinculados con la paz, pero también estos valores vinculados con la paz, y esto es muy importante, se forma viviéndolos. Es decir, el aula tiene que ser un espacio que permita poner en práctica de manera cotidiana estos valores de justicia, de respeto al otro, que son los fundamentales, ¿no? De no discriminación, de equidad de género, y bueno, siempre los tenemos que vivir. Cuando no se cumplen hay que reflexionar. Hay que reflexionar sobre por qué no se permiten vivir, ¿no? Hay que metaconocer, ¿no? O sea, hay que darnos cuenta de lo que aprendimos después de esa reflexión y después de ese diálogo, ¿no? Y bueno, pues aquí trabajar justicia, solidaridad, diversidad y respeto de manera muy importante. ¿Qué nos toca hacer como escuela? ¿No? Bueno, aquí pues lo que tenemos que tomar es un enfoque sistémico. El enfoque sistémico lo que nos dice es que no basta con hacer una sola cosa, sino que hay que hacer todas las cosas que están alrededor del proceso de construcción de paz. Hay que formar a los docentes, hay que tener los recursos materiales, didácticos, educativos necesarios, hay que procurar que las aulas tengan un clima adecuado, la escuela misma tiene que tener un clima adecuado, en fin, como que todos estos aspectos pues se pueden cuidar desde una institución de escuela, ¿no? Hay que comenzar por la formación de la comunidad de personas que trabajan en la escuela, no solamente de los docentes, de todas las personas que trabajan en la escuela, porque es evidente que todos tenemos que estar en el mismo canal y que el comportamiento de cualquiera de nosotros pues puede romper, digamos, con el propósito fundamental que tenemos. Luego, hacer una normatividad ahora de escuela, ¿no? Que sea participada, transparente y que se pueda revisar, que haya protocolos, como decía, para casos extremos que estén claramente comunicados, y estos casos extremos pueden ser internos a la escuela y en lugares donde hay mucha violencia contextual, pues también los externos, ¿verdad? Luego, que haya mecanismos para la atención no violenta de los conflictos, que se aseguren los espacios, los tiempos, los recursos curriculares y didácticos, que se construya una comunidad de aprendizaje en torno a la educación de constructores de paz, que haya una regulación de la convivencia en los espacios escolares. Los docentes regulan la convivencia en las aulas, pero la escuela tiene que tener mecanismos para regularlos en los patios, en los pasillos, en los auditorios, en los otros lugares, ¿no? Tiene que poderse vivir otra vez aquí la paz, tiene que ser un testimonio de vivencia de valores vinculados con la paz. La misma escuela tiene que vivir estos valores y propiciar que se puedan vivir por todos, ¿no? Y tiene que haber una estrecha comunicación con la familia, con la comunidad, para que se puedan perseguir objetivos comunes y para que haya sinergia en las acciones de un lado y del otro. Y por último, como ciudadanos, ¿qué nos toca hacer como ciudadanos? Bueno, oye, hay una florecita. A crear estas alternativas a las que nos invita Silvia. Muchísimas gracias, Silvia, y seguimos esperando este rato de intercambio. Y me permito ahora darle nuevamente la bienvenida a Óscar Sánchez, viceministro de Educación de Colombia, a quien presentamos con todo su currículum al iniciar. Óscar, bienvenido, nos da mucho gusto que esté con nosotros, que comparta esta mañana esta jornada pedagógica de Intereducarnos para la Paz. Bienvenido y lo escuchamos con mucha atención. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos. Bueno, mucho gusto. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo les saludo desde una población en el corazón del Caribe colombiano. Hoy estamos aquí en una zona precisamente de conflicto armado, haciendo
el lanzamiento de una serie de programas del gobierno y bueno, vamos a ver si la conexión de internet nos ayuda. Mil gracias por esta invitación. Bien, yo quisiera hacer una intervención reflexionando en un sentido muy semejante al que Silvia ha presentado, pero contando un poco en el contexto colombiano cómo hemos trabajado la educación para la paz en dos experiencias específicas, o en tres, podríamos decir. Una en el gobierno de la ciudad de Bogotá, entre los años 2012 y 2015, llamábamos a esto en su momento el Programa de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, el PEC de la Bogotá Humana. Luego, durante los años 2016 hasta hoy en día, el Programa Nacional de Educación para la Paz, que es una alianza de organizaciones de la sociedad civil integrada por varias ONGs colombianas y universidades, y muy centrada en la implementación del acuerdo de paz que se firmó en el año 2016 entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Ese acuerdo de paz establece pues, muchas disposiciones, cerca de 500, pero 16 de ellas están relacionadas con temas de educación y en particular de educación formal, de cómo desde la escuela construir la paz contenida en ese acuerdo. Y la tercera experiencia es nuestro actual Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia de la Vida, que el presidente Petro está implementando en el país entre el año 2022 y el año 2026, y donde hemos venido adelantando lo que hemos llamado Educación Crece. Educación Crece es un componente fundamental de nuestro currículo de formación integral, que reconoce que los seres humanos, además de corteza cerebral, somos cuerpo, somos espíritu, somos cerebro emocional, somos sensibilidad. Y entonces, y por ese motivo, digno de una dignidad mayor que cualquier institución. Que cualquier institución. No existen instituciones sagradas de ninguna naturaleza.